El Señor nos sea bendiciendo. Ha llegado un día más en el que podemos estar compartiendo el consejo de la palabra del Señor. Usted desde su hogar, yo desde este lugar para poder compartir un momento en la presencia de Dios, compartir un momento también en el consejo de su palabra. Le voy a invitar a que pasemos a orar, le voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y busquemos el rostro del Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, aquí estamos, un grupo de tus hijos, Señor amado, con la necesidad de recibir de ti gracia, de recibir de ti sabiduría, Señor amado, y de recibir de ti el consejo sano de tu palabra, Señor amado, para que podamos, Señor amado, en función de él, enmendar, corregir o avanzar en nuestra vida espiritual, Señor. Tú eres Dios, tú eres soberano, por eso en esta hora te rogamos tu cobertura, tu gracia y tu misericordia en donde estemos, Señor amado, tu misericordia sea con cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo a través de Cristo, nuestro eterno y buen Salvador. Amén y amén. El Señor nos sea bendiciendo. Vamos entonces a compartir un momento de la lectura de la palabra del Señor. Un verso quizás bastante conocido, pero ahí el Señor nos estará compartiendo un momento de su sabiduría. Entonces vamos al libro de Jueces, capítulo 16, verso 20. Libro de Jueces, capítulo 16, verso 20. Y leemos entonces la palabra del Señor. Dice así: y le dijo: Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta historia relata, esta línea relata, los acontecimientos finales de un hombre que tuvo una vida gloriosa, que tuvo una vida sobrenatural, una vida que escapa de lo común, mejor dicho, una vida que escapa de lo común en el sentido de que tenía en su vida la evidencia de la visita, del mover de Dios en él. ¿Ya? Porque la palabra dice, la palabra del Señor nos muestra que a través de su vida, una vida de nazareo, Dios se gloriaba, que Dios se manifestaba y que Dios hacía grandes prodigios y milagros para favor de su obra y para favor de su pueblo. ¿Ya? Entonces, este Sansón, que fue capaz de derribar a 1000 hombres con la quijada de un asno, que fue capaz de levantar unos portones inmensos con todo y cerradura y cerrojo y todo eso y llevarlo hasta la colina. Este hombre que hizo todos estos prodigios es ahora el hombre que está padeciendo esta condición de estar atrapado en las manos y enredado en las manos de quien quieren hacerles mal. Sí, estos ya son los últimos versículos o los últimos relatos de la vida de este juez de Israel. Un juez de Israel que podría haber sido el más grande juez, porque las obras que Dios hacía no lo hizo con nadie más a través de su vida, pero sin embargo no lo fue y terminó en una condición que ya podremos estar comentando unos minutos más, pero ciertamente cuando te alejas del Señor, tu condición de término no es una condición buena. Entonces, este Sansón tiene una vida consagrada. Este Sansón desde muy pequeño, incluso se da la particularidad que en la palabra del Señor solamente 2 veces hay una promesa de parte de Dios del nacimiento de un niño. Uno es para Isaac, cuando Dios le habla a Abraham y a su esposa de que tendrían un hijo, y el segundo evento es para el nacimiento de Sansón, donde Dios les habla a sus padres y les dice: este muchacho va a ser nazareo desde su nacimiento. ¿Para qué? Para que sea consagrado a mí y sea actuando como juez sobre Israel. Entonces, este Sansón, que ciertamente tenía todo para haber sido el más grande juez de Israel, era un hombre en el cual había sido educado por unos padres temerosos, unos padres que le aconsejaban, que le hablaban de continuo y que lo llevaban a esa consagración, pero sin embargo él muchas veces actuó en lo secreto, él muchas veces actuó calladamente. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, para hacer lo que él quería hacer en su vida. Entonces, esta es la historia de Sansón, el cual, como nosotros podemos verlo en los capítulos 14,
él comienza a enredarse en diferentes aspectos de su vida amorosa, que dan muestra sin lugar a duda de que si bien Dios venía sobre él con poder y con autoridad, él podía ser un hombre fuerte físicamente, pero sin lugar a dudas era un hombre débil, espiritual y emocionalmente. Qué peligrosa es esta combinación, un hombre con un gran poder, pero que a la vez no es capaz de discernir, ni es capaz de controlar sus emociones, ni sus pensamientos, y se deja llevar como un río desembocado hacia sus pasiones. Qué peligroso es esto. Podemos ver la consecuencia de aquello. Entonces aquí estamos relatando la vida de un hombre que pudo haber sido, pero no fue. ¿Pudo haber sido en qué sentido? Porque como bien veíamos en la historia, tuvo unos padres que lo movieron a una obediencia a Dios, a un temor a Dios, pero él no respetó su consejo. Pudo haber sido porque gozaba de un maravilloso don que era la visita, la presencia del Espíritu de Dios para librarle los eventos donde él lo necesitaba. Le libró, dice la palabra del Señor, de eventos que podrían haber sido desgarradores, en donde el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba la salida, le daba la solución, le daba la fuerza para poder escapar de esa situación difícil. Y con ello Dios también le dio en diferentes oportunidades el que pudiera cumplir su labor, una labor de juez que pudiera honrarle a él y que pudiera llevar al pueblo a la libertad que necesitaban sobre los filisteos. ¿Ya? Pero sin embargo, este hombre empezó a mirar en las mujeres de aquellos que Dios había considerado como un pueblo de aberración, un pueblo que no le conviene a los hijos de Dios, y él empezó a mirar ahí. Mire, qué, qué importante es tomar el consejo de la palabra del Señor. Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Muchas veces nosotros podemos pensar que el juicio de Dios está equivocado porque Dios no conoce a esta persona, porque Dios no está en la situación de uno, pero Dios dice en su palabra, y aquí está la sabiduría del cristiano, en obedecer la palabra del Señor, no os unáis en yugo desigual. El unirnos en yugo desigual nos lleva a condiciones donde ¿qué? Donde nosotros nos exponemos emocional, espiritual y también físicamente a sufrir por esa decisión. ¿Ya? Y este Sansón estaba en esta situación. Estamos ya en el capítulo 16, los últimos versos de la vida de Sansón, de este juez que rigió sobre Israel cerca de 30 años. Y está enredado en sus pasiones, está enredado en sus emociones, está enredado en sus gustos, disfrutando del regazo de una mujer extraña, de una mujer no judía, que simplemente lo está persuadiendo, lo está emocionando, lo está adormeciendo para que él no se dé cuenta que a su alrededor viene el adversario para tomar venganza de él. Y es así como hemos leído este versículo donde Sansón anteriormente se puede ver que él estaba acostumbrado a librarse de sus adversarios. Pero aquí se da la particularidad de que, como dice el verso, la última parte del verso dice, pero él no sabía que el Espíritu de Jehová le había dejado. Entonces, si comenzamos a mirar estos versos con la detención que corresponde, podremos dilucidar una gran enseñanza para nosotros en esta hora. Lo primero que hay que destacar, o lo primero que yo quisiera destacar en esta hora, es los grandes prodigios que hace un hombre consagrado para Dios. Grandes prodigios que hace un hombre consagrado, un hombre que en el caso de Sansón tenía una consagración física que era vista por todos. Pero nosotros como hijos del Señor no tenemos una consagración física, sino solamente la acción de nuestra fe a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras acciones, a través de nuestra vida diferente. Pero es una consagración que está en la intimidad, es una consagración que está en lo personal, es una consagración que está en una estrecha relación con Dios de cada uno de nosotros. Y uno podría decir, pero ¿qué es lo que hace un hombre consagrado? Recordemos simplemente qué es lo que ha sido la historia de la iglesia y cómo Dios ha hecho que hombres comunes y silvestres tomen una fuerza, tomen un valor
una convicción por servir a su Dios a tal punto de dar su vida, a tal punto de entregar lo más preciado que tenían en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado una consagración, los cuales los ha movido a seguir al Señor. Mire, un hombre consagrado es un hombre que hace grandes obras. Es un hombre que no es convencido fácilmente. Un hombre consagrado es como cuando Satanás se le presenta a Jesús y le dice: si tú postrado me adorares, yo te daré todo el poder de estos reinos. Yo te lo entregaré. ¿Y qué le dice de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Un hombre consagrado es capaz de resistir esas cosas. Un hombre consagrado es como Pedro, cuando está siendo enjuiciado junto con Juan, y los hombres de los judíos le dicen que deje de hablar en aquel nombre, que deje de hablar en el nombre de Jesús. Y Pedro le dice: ¿qué me conviene más? ¿Hacer caso a los hombres o hacer caso a Dios? ¿Qué es lo que yo debo hacer con mayor celeridad, con mayor seriedad? ¿Hacer caso a los hombres o hacer caso a Dios? Ciertamente que es hacer caso a Dios. Eso es lo que hace un hombre consagrado: tener la sabiduría, tener la ciencia, tener el valor, la fortaleza, para saber que a pesar de lo que venga a su vida, Él está con el Señor. Un hombre consagrado, no podemos dejar fuera lo que le pasó a Esteban, un hombre sencillo, un hombre anciano ya, que ciertamente llevó una vida recta, que podría haber dicho: yo no merezco estar en esta situación, estar a punto de ser apedreado, pero él no consideró su condición, sino que él lo que hizo fue aprovechar cada espacio de sus palabras, cada aliento de su boca, para testificar la obra de Dios a través de Jesús. Eso es lo que hace un hombre o una mujer consagrada. Un hombre o una mujer consagrada es capaz de resistir la tentación, es capaz de testificar con verdad, es capaz de considerar su vida, su condición, su economía, su estabilidad económica o física como nada para testificar de Cristo. Eso es lo que hace un hombre, una mujer consagrada. Mire cuánto poder nos ha dado Dios cuando viene sobre nosotros y nosotros nos hemos consagrado a Él y tenemos una comunión con Él y tenemos una relación con Él, la cual no es fácil de romper, la cual no es sencilla de romper. ¿Por qué? Porque es una relación de consagración a Dios, porque es una relación de consagración al Señor. Y ese es el primer aspecto que quisiera conversar en esta hora, un aspecto menor, un aspecto que ciertamente va a aquellas cosas que rompen la estructura de lo común. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en un mundo donde la gente no es consagrada, donde no tiene una mirada ni una convicción en sus vidas, donde el día a día pasa como un día más, como un día más, como un día más, como algo cotidiano. Pero un hombre consagrado es aquel que día a día va aprovechando su tiempo, va aprovechando el momento para ir creciendo. ¿En qué? En lo que Dios lo está destinando. Uno podría decir: pero un hombre consagrado tiene que ser el pastor, tiene que ser el oficial. No, en ninguna manera. Cada uno de nosotros estamos invitados por Dios a ser consagrados por Él, a ser consagrados por su gracia, a ser consagrados en nuestro día a día, en sus negocios, en su trabajo, en su hogar. Usted está llamada a ser y llamado a ser consagrado para Dios. Y de esa manera el Señor se va a manifestar, y de esa manera en su vida, en su hogar, en su familia, en su trabajo, en sus negocios, Dios va a mostrar qué es lo que Él puede hacer con un hombre, con una mujer consagrada que busca honrar a Dios por sobre todas las cosas. La invitación que Dios hace a través de esta historia es a mirar aquello, es a mirar cómo Dios, a través de un hombre consagrado, puede hacer grandes prodigios, puede hacer grandes obras que siempre van a recaer en el beneficio de su pueblo. Este hombre que ya estaba en la decadencia de su vida, que ya estaba en el apogeo de su vida, siendo joven todavía, pero sin embargo Dios lo coloca en esta situación. ¿Para qué? Para que dé cumplimiento a lo que era su cometido, que era acabar con este pueblo filisteo, que era hacer guerra con ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba sometido sobre los filisteos y nadie quería levantarse sobre ellos. Entonces Dios usó ¿cómo podríamos decirla?
el infantilismo. Dios usó la baja fortaleza espiritual y emocional de Sansón para enredarlo en amoríos que no correspondían y de esa manera levantar guerra contra el adversario. Cuando el pueblo del Señor no quiere porque emocionalmente dice no tengo cómo, pues Dios de una u otra manera busca hombres consagrados para cumplir su cometido. Sí o sí, la voluntad de Dios no se va a acabar, la voluntad de Dios se va a cumplir, porque dice cielo y tierra pasarán, más que cosa, más su palabra no pasará. El cometido de Dios nunca va a pasar, sea usted o sea yo, instrumento en las manos del Señor, pero siempre el cometido de Dios se ha de cumplir. Otro aspecto importante que podemos ver en esta situación es cuando él entra en este sueño, entra en este letargo y empieza a abrir su corazón a quien no corresponde. Esta unión desigual. ¿Cuántas veces no hemos visto a los cristianos enredados en amistades, enredados en compañerismo, enredados en relaciones, muchas veces los jóvenes, con personas que el Señor abiertamente nos dice, esto no es así, esto no te conviene? Y Sansón rompe con esto pensando que él puede hacer lo que guste, puede hacer lo que quiera, pero no se da cuenta que esta es la antesala de su fin, que no se da cuenta que esta es la antesala de su decadencia, porque cuando nosotros partimos en la desobediencia, a pesar de haber sido consagrados, en el caso de Sansón físicamente con sus guedejas, nosotros somos consagrados espiritualmente, pero cuando dejamos esta consagración para dejarnos llevar por nuestras emociones, ciertamente esto va a tener consecuencias en nuestra vida, porque no porque Dios sea malvado, ni que sea cruel, ni que sea vengativo, sino porque Dios es Dios justo, un juez soberano, que hace justicia tanto para los de su pueblo, para sus hijos, como también para los de este mundo. Y es así como este hombre que dejó y reveló ese secreto que era tan sagrado, ese secreto que reveló una mujer que era su compañera en su momento, pero que Dios siempre habló que no debía juntarse con ese tipo de mujeres, que no debía tomar mujer de fuera de su pueblo. Qué importante es que nosotros podamos entender esto. Cuando usted mira con suavidad sus relaciones, sus amistades, su compañerismo con la gente del mundo, hay un dicho que es un dicho común que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ciertamente en este momento en la vida de Sansón se da cumplimiento, porque él viene a revelar su corazón. Cuando usted se relaciona en amistades, cuando usted se relaciona más allá de lo correcto con alguien del mundo, usted empieza a adquirir su comportamiento, usted empieza a adquirir sus mañas, usted empieza a adquirir su lenguaje. Mire, Pedro lo vivió cuando se relacionó con Jesús. Le dicen los hombres, pero tú hablas igual que él, pero tú te comportas igual que él. ¿Por qué? Porque él estuvo pegado a Jesús y aprendió de Jesús. Cuando usted está pegado a la gente del mundo, cuando usted está pegado a aquel compañero de trabajo que no conoce del Señor, cuando usted está participando de esos comentarios, de esos chistes, de esa intimidad, que hice esto otro, cuando usted está participando de esa manera en la vida de las personas que del Señor, y usted no lo está haciendo desde el aspecto de poder usted invitarlos al Señor, sino usted lo está haciendo desde el aspecto de poder participar con ellos, ciertamente su corazón está corriendo peligro, porque bajo esas emociones usted va a llegar a un momento de necesidad y va a decir, ¿a quién acudiré? A mi amigo, a mi amiga que siempre me escucha, que él siempre me comparte su secreto, entonces yo ahora le voy a compartir los míos. Pero no sabe que los secretos de los hijos del Señor solo le corresponden a los hijos del Señor y al Señor. No conocía Sansón que los secretos que él tenía con Dios solo le correspondían a Dios y a él. Por eso cada uno de nosotros tenemos que este llamado también a tener esta sabiduría de parte del Señor. No es nuestra vida algo que debamos divulgar con las personas que nos rodean sin un temor de Dios. ¿Por qué?
porque lo que Dios hace en nosotros muchas veces estas personas no lo entienden, no se dan cuenta del mover de la gracia, del poder del Señor que se está moviendo en su vida a su voluntad para un propósito. Entonces aquí tenemos un segundo aspecto de cómo nosotros estamos llamados a ser sabiamente en nuestra intimidad, cómo nosotros no estamos llamados a divulgar nuestra intimidad con aquellos que no conocen del Señor, ni siquiera, mire, voy a hacer más allá, ni siquiera con aquellos que conocen del Señor, porque Dios tiene una relación personal con cada uno y dice el Señor que Él no coloca más carga de la que nosotros podemos llevar. Entonces, confíen que Dios es su amigo fiel. Confíen que Jesús es su amigo que le sostiene, que le sustenta, que le fortalece. Y usted no entregue su corazón a las personas de este mundo, porque ciertamente serán utilizados para otros fines, como fue este caso de Sansón, que entregó su corazón a Dalila y esta utilizó ese corazón abierto para decir, ahora sí. ¿Por qué? Porque él me ha abierto su corazón. ¿Ve cómo quedó vulnerable ante esta mujer? Quedó dispuesto ante esta mujer, y eso es lo que muchas veces los hijos del Señor no nos damos cuenta, que quedamos expuestos con nuestras amistades, con nuestras relaciones, con nuestras confesiones delante de este mundo. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros podamos tener ese aspecto de aprendizaje de este hombre que estuvo llamado a hacer grandes cosas, que pudo haber sido grande, un gran juez de Israel, pero no lo fue. Y el otro aspecto que a mí me llama mucho la atención es la condición de este hombre una vez que ya está adormecido en el regazo de Dalila, y viene este peluquero y corta su quedeja. Porque corta su quedeja y corta su relación con Dios. Corta su quedeja y corta su consagración con Dios. Y usted dice, pero ¿qué podría cortar mi relación con el Señor? ¿Qué podría cortar? ¿Qué podría hacer ese peluquero que cortara mis quedejas, ahora hablando espiritualmente? Pues hay un sinfín, Satanás tiene un sinfín de peluqueros o herramientas para hacer aquello que está buscando la ocasión. Uno de ellos pudiera ser la soberbia. Uno de ellos pudiera ser la soberbia que muchas veces viene sobre el corazón del hombre y dice, qué bien lo estoy haciendo, qué bien he manejado mi economía, qué bien he aconsejado a mis hijos, qué bien tengo mi matrimonio. Y viene la soberbia sobre el corazón del hombre, y el corazón se empieza a adormecer espiritualmente y a despertarse. ¿Para qué? Para quitar de la gloria de Dios y ponerse la gloria de Él. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho. Porque en la soberbia Él lo ha hecho, en la arrogancia Él lo ha hecho, Él lo ha logrado, Él lo ha conseguido. Si bien Dios le ha dado las herramientas, pero es Él, el hombre, la mujer, que lo ha conseguido. Es Él, el hombre o la mujer, que lo ha logrado y es ejemplo para los demás. Entonces, cuidado con que Satanás esté usando esa herramienta para cortar nuestras quedejas espirituales, la arrogancia, la soberbia. Otra herramienta que puede utilizar Satanás en este caso también tiene que ver con el orgullo. El orgullo que puede generarse en el corazón de la persona. El orgullo, uno puede ver muchos cristianos que son orgullosos, que se dejan envolver por el orgullo de lo que ellos son espiritualmente. Hay muchos cristianos que dicen, no, yo no hablo de eso porque soy humilde. Pero ¿de qué humildad me está hablando? Si usted está colocando su humildad por delante, ¿por qué? Porque ahí no está la humildad, ahí está la soberbia. Porque miran su condición como mejor que la que el resto. Miran su condición como que ellos sí sirven a Dios. Ellos sí adoran a Dios. Ellos sí les son útiles a Dios. Ese es el pensamiento de un hombre soberbio, de un hombre altanero, de un hombre arrogante, de una mujer altanera que mira como que al otro le pasa, pero a él jamás le pasará. Entonces el Señor nos está ayudando. Mire que hay un sinfín de herramientas con las cuales Satanás quiere cortar estas quedejas espirituales, con las cuales Satanás quiere cortar de esta relación que nosotros debemos tener. Primero, como hombres consagrados a Dios que Dios utiliza portentosamente,
pero también como hombres que estamos abriendo nuestro corazón o mujeres que estamos abriendo nuestro corazón a quienes no corresponden, y finalmente como que nos disponemos a entregar nuestro secreto para que venga Satanás y corte eso que nos relaciona con Dios. Porque ¿de dónde venía la fuerza de Sansón? ¿De dónde venía esta capacidad que tenía Sansón? Dice la palabra del Señor que cuando miramos la historia, que Sansón en diferentes situaciones se vio abrumado, como cuando sus hermanos lo entregaron a los filisteos. Él comenzó primero pateando a los filisteos y pateaba y los filisteos caían muertos. ¿De dónde venía esa fuerza, esa capacidad? Dice que después agarra una quijada de animal y comienza a golpearlos y caen como muertos, como moscas caen. ¿Por qué? Porque venía el Espíritu de Jehová y Sansón utilizaba el don de Dios para hacer esta obra gloriosa, pero él no se daba cuenta que esto no era de él, sino que era del Señor. Esto no le da muestra de que esto no era de él, que esto no era de él, sino que era del Señor. Cuando uno mira esta historia y puede ver una débil relación con Dios, mire, la Biblia no cuenta sino solamente 2 oraciones de Sansón. Una oración que él realiza cuando está acabando con estos 1000 hombres, está matando a cada uno a montones, y dice que viene sobre él una sed tremenda, una sed que desfallecía. Y entonces Sansón ora a Dios y le dice: Dios, pero ¿cómo voy a morir aquí de sed? ¿Cómo me tienes aquí para morir de sed? Así le está hablando al Señor este hombre que había sido consagrado para Dios. Y Dios, ¿qué hace? Le provee de una fuente de agua. Dice que le entrega agua y su alma recobra el aliento y el vigor. Esa es la oración que presenta el Señor de este Sansón. Y la otra oración es cuando ya está a puertas de entregar su vida para que Dios le entregue nuevamente la fuerza y él pueda acabar con los filisteos. Fíjese que esto nos da muestra también que un hombre que ha sido consagrado, que ha sido utilizado por Dios, que ha sido movido a sus emociones, que ha abierto su corazón a quien no correspondía y que se ha dejado cortar sus quejas espirituales, tiene un matiz importante: que no tiene una relación con Dios, que no tiene una búsqueda de Dios, que no tiene un conocimiento de quién es Dios, sino que va a Dios solamente por sus necesidades. Mire, el Señor en esta hora nos quiere hablar. El ejemplo que quedó en Sansón es un ejemplo que a nosotros nos puede llenar de gusto con las obras gloriosas que Él hace, pero nos puede llenar de vergüenza con el final que vino a tener. Nosotros podamos tomar consejo en la palabra del Señor. Nosotros podamos tomar consejo. No nos gloriemos en las obras que Dios hace por nosotros. No nos gloriemos en las cosas que Dios hace en su propósito, haciendo uso de su vida y de la mía, sino que gloriémonos en que tenemos una relación con Dios. Gloriémonos en que tenemos una búsqueda de Dios. Gloriémonos en que tenemos un encuentro con el Señor en el cual podemos nosotros sustentarnos, porque es ahí la importancia. La importancia no es alcanzar un clímax de relación con Dios, sino que la importancia es tener una relación permanente con Dios, por la cual nosotros no dejemos que ninguna de estas cosas nos persuadan y nos muevan a tener una vida casual con el Señor, sino que tener una vida frecuente con Dios. El Señor nos está enseñando en esta hora, como dice en el verso 20 que hemos leído, dice: pero él no sabía. ¿Por qué no sabía que el Espíritu de Dios le había dejado? ¿Por qué no conocía? Porque ciertamente no estaba en su merced, no estaba en su voluntad el que el Espíritu de Dios viniera y se fuera, pero no estaba también en él el conocimiento de cómo era vivir sin guerra, sin conflicto, sin esta fuerza sobrehumana, sin esta relación con Dios. Entonces él le fue transparente. Él pensó que él podía escaparse nuevamente como él quisiera. Le fue transparente el hecho que Dios ya no estuviera con él. Qué penoso final. Qué penoso final el haber hecho prodigios, el haber hecho obras gloriosas, pero sin embargo llegar al final de tus días y no darte cuenta que a través de tus acciones, que a través de tu comportamiento, que a través de lo que has revelado al mundo,
resulta que has dejado cada vez más tu relación con Dios. Es como en la relación de matrimonio. Muchas veces uno dice, pero este matrimonio se veía tan bien, pero no se dan cuenta que día a día se van permitiendo acciones que van desgastando el matrimonio y terminan hiriéndose y terminan lastimándose y terminan engañándose y terminan en cosas atroces. ¿Por qué? Porque día a día se fueron permitiendo más cosas que no estaban en la voluntad ni en la gracia del Señor. El Señor le sea bendiciendo a usted y a mí para que podamos tomar consejo en esta hora, para que podamos entender que a través de la vida de Sansón y de lo que Dios dejó establecido en su palabra, nosotros tenemos que ser fortalecidos, tenemos que ser sabios, inteligentes. Dice la palabra del Señor que el sabio toma el consejo y corrige el camino, mas el necio continúa en el mismo sentido. Entonces el Señor en esta hora que nos ha querido aconsejar, que nos ha querido hablar a usted y a mí de que nuestra vida, si bien hemos visto prodigios y milagros y si bien estamos en una vida consagrada a Dios, tenemos que pelearla de buena manera hasta el final, sabiendo que todas nuestras acciones tienen que honrar al Señor y que a Él pertenece toda la gloria. No está cuando nosotros queremos, sino que está cuando Él quiere, para su gloria, para su obra y para el beneficio de su santo evangelio. Entonces el Señor nos sea bendiciendo, cada uno de nosotros podamos entender entonces lo que el Señor nos ha explicado en esta hora y podamos tener la confianza, la certeza, porque el Señor no nos deja solo. A Sansón el Espíritu venía y iba, pero con nosotros es diferente, con la iglesia es distinto, porque el Espíritu del Señor viene a nosotros y no nos deja. El Espíritu del Señor dice que comenzó la buena obra y la acabará. Amado hermano, amada hermana, el Señor le bendiga y le fortalezca. Aliéntese usted, anímese usted, porque verá cosas gloriosas en las cuales el Señor día a día le irá mostrando que una relación con Él, que una vida consagrada a Él, es una vida que nos lleva a hacer cosas gloriosas, pero además es una vida que nos lleva a reconocer en cada instante y en cada momento que Él es Señor y nosotros somos sus siervos. Entonces el Señor nos sea bendiciendo grandemente. Esta fue la historia de este hombre, fuerte físicamente, pero débil espiritualmente. Este sea un consejo de la palabra del Señor para nosotros que somos débiles físicamente, pero que seamos fuertes espiritualmente en el Señor. El Señor nos sea bendiciendo. Vamos a pasar a orar y a dar gracias al Señor por su palabra. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias damos por todos y cada uno de los ejemplos, de las evidencias que tú dejas en tu palabra, Señor amado, de cómo, Señor bendito, eres tú el que se mueve en el hombre y no el hombre que se mueve por ti, Señor amado, de que eres tú el que hace cosas gloriosas con nosotros, Señor amado, cuando nosotros nos disponemos en tu mano. Así que tus hijos y mi vida también podamos aprender, Señor amado, que es importante, que es glorioso vivir tu evangelio, vivir tu obra, porque tú nos haces hacer cosas portentosas y poderosas, cosas gloriosas que jamás habíamos imaginado, pero por sobre todo, Señor amado, tu evangelio nos llama a una vida de relación contigo. ¿Por qué? Porque esto no se acaba aquí, sino que en tu presencia estaremos de continuo, Señor amado. Te adoramos y te bendecimos, te glorificamos y rogamos tu bendición a través de Cristo nuestro eterno y buen Salvador. Amén y amén. El Señor les sea bendiciendo.